¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast con más onda del internet, Onda Lola. Yo soy Lola y estoy muy contenta de estar el día de hoy con mi queridísimo co-host del día, mi novio Manuel Calderón. Muy fun que esté aquí. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy porque está aquí con nosotros Cecilia Mariane de los Santos Vargas. Ella es artista escénico, mexicana, afrodescendiente, indígena, feminista, y nos viene a hablar de todo esto porque justo nuestra motivación del podcast de hoy es visibilizar a la comunidad afrodescendiente en México. ¿Cómo están, chicos? Hola, muchas gracias por la invitación, estoy bien. Pues saludos. Pues bien, aquí justamente estábamos platicando de lo importante que es centrar la vista también en este fenómeno de evidenciar y combatir el racismo, también en la realidad de nuestro país, ¿no? Claro. Y pues un poquito de eso nos puede hablar Cecilia. Ceci, cuéntanos, por favor, ¿qué es esto? O sea, a ver, te voy a contar lo que estábamos platicando antes de entrar, que yo le decía a Manuel el otro día y te decía a ti hace rato, que yo no sabía de la comunidad afrodescendiente hasta hace poco en México. Siento que es una comunidad que tenemos muy invisibilizada porque, pues bueno, por lo menos yo no la conocía, ¿sabes? Entonces, Sí. ¿qué con eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué onda? No entiendo nada. Pues tiene que ver con una cuestión de rezago. Todos los afrodescendientes sí convivimos con él, pero no es una raza a la que estamos acostumbrados, con la que estamos acostumbrados a convivir a diario, ¿no? O sea, si alguien encuentra a alguna persona de color, eh, ahí me siguen escuchando. Sí, Sí, perfecto. Es que se trabó. Eh, en la calle, pues, o por lo menos a mí me pasaba eso, ¿no? Cuando era niña que me sorprendía ver a alguien cercano a mi color, no era normal, ¿no? Claro. Sí, o Y sea, perdón, es que, o sea, por ejemplo, yo tenía en el prekinder, me acuerdo, yo tenía una amiga muy cercana, o sea, era en el prekinder, o sea, habrá sido mi amiga un año o dos, ella era de color, pero pues ya, o sea, como que no sé, como que no le tomé importancia a lo mejor en la vida, y luego asumí que si yo veía a una persona de color probablemente era cubana, ¿sabes? O sea, yo me enteré hoy que Johnny Laboriel es mexicano. O sea, yo sé que estoy exhibiendo mucho mi ignorancia en este momento, pero la quiero exhibir porque creo que es la de varios. No creo ser la única que no estaba consciente de esto. Y creo que es importante también decir, bueno, no, algunos no habíamos estado conscientes de esto por diferentes circunstancias en la vida y ahorita es un buen momento para enterarnos, ¿no? claro. Y aparte a mí me parece importante asumir esa ignorancia, no como algo malo ni juzgarlo, sino como es el resultado de una historia, ¿no? Que también muchas veces no nos corresponde, o sea, no sé, como que para mí también está siendo nuevo asumirme como afrodescendiente y como con estas distintas condiciones que me diferencian de los otros y que no había percibido hasta ahora. Las intuía, pero al empezar a investigar, pues las pude apropiar, las pude comprender, ¿no? Pero no es algo con lo que uno crece y con un entendimiento que nos digan desde niños, pues, ¿no? O sea, y todos estamos así. De pronto yo me enojo porque veo que la gente está como muy sorprendida y veo amigos que han ejercido racismo hacia mi persona ahora apoyando el movimiento y entonces me parece contradictorio, pero me parece también al mismo tiempo el resultado de que esto se esté destapando y de que lo estemos pudiendo nombrar y de que lo estemos pudiendo comprender. Mm, no sé, no me gusta pensar que es bueno y malo, ¿no? O sea, es. Y entonces hay que buscar la manera de crear caminos y como estos, ¿no? O sea, yo te agradezco que te hayas interesado porque, pues, no sé, yo no soy afrodescendiente mexicana porque mi descendencia africana viene de Uruguay y de Brasil.
Sin embargo, soy mexicana, porque mi mamá es mexicana y sus orígenes son indígenas. Entonces, de cierta manera puedo comprender qué está pasando, ¿no? Lo empiezo a nombrar, lo empiezo a reconocer en mí, en mi familia, pero también he tenido la fortuna de convivir con afrodescendientes mexicanos y de acercarme a su comunidad de muchas maneras, no tan profundamente, pero sí. Y entonces, pues también entiendo, ¿no? Entiendo que no sepamos dónde están porque están en la costa chica de México, casi nadie va hacia allá, están en las playas vírgenes, ¿no? De entre Acapulco y Oaxaca, en Veracruz. Hay otra comunidad que está en Coahuila, pero nosotros no conocemos muy bien nuestro México, no es un lugar al que viajamos constantemente. Esa zona en realidad ha permanecido en completo abandono por muchas circunstancias y ellos se refugiaron ahí, ¿no? Entonces, pues entiendo que no sepamos dónde están, ¿no? Y que no convivamos con ellos, que tengan una vida completamente distinta a la nuestra, porque así es, ¿no? Así fue, eso fue, así es la historia, pero ahora podemos acercarnos y empezar a interesarnos por ellos, ¿no? Comentaba yo con Lola que cuando yo hice un viaje por la sierra de Oaxaca, pues de repente vas por la sierra y ves personas indígenas y pues ves lo que estás habituado a ver y de repente, como en una línea divisoria, le suben dos rayitas al color y ves afromexicanos con los mismos uniformes de las escuelas públicas, sentados, ya sabes, con esta imagen que yo identifico mucho como en los pueblos de México, con un señor sin playera sentado como afuera de su casa en una de estas sillas que son como de plástico. Como, ves las mismas imágenes, Sí. pero con personas afromexicanas, ¿no? Y para mí fue muy impactante porque no era algo que yo esperaba ver. Yo iba manejando en la carretera y fue como de las primeras revelaciones que yo tuve de este mundo oculto de la comunidad afromexicana. Obviamente yo tenía amigos y amigas afrodescendientes, sobre todo de la comunidad actoral. Yo también soy actor, para los que no sepan. Que pues no sé, finalmente lo que pasa es que los terminas conociendo a todos en el mismo casting que está invitando gente diversa, ¿no? O sea, un casting de X bebida que quiere que se vea medio internacional el asunto y entonces invitan gente de perfiles diferentes y entonces a todos los amigos que tengo afrodescendientes los conocí más o menos en ese contexto, ¿no? Que sobre todo es interesante mencionar, son castings que no van dirigidos a México normalmente, sino son castings que van dirigidos a Estados Unidos, porque ahí sí hay una visibilización. Sí, y Claro. eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, o sea, vemos ahorita lo de Estados Unidos y es muy trágico y qué fuerte, ¿no? Y sí es muy trágico y sí es muy fuerte. Sin embargo, es una comunidad que no estamos ni viendo en nuestro país. O sea, yo no sé, y ahorita es justo lo que me ponía a pensar, ¿qué es más grave? ¿No? O sea, las dos son circunstancias terribles, pero me refiero a que aquí hay una segregación a tal grado que, como dices, viven en ciertos sectores específicos del país, no están por todos lados. Y otra pregunta nada más, antes de continuar con la conversación, Ceci, a ver, ¿cómo nos debemos de referir bien? ¿Es afrodescendiente? El nombre completo all the time, siempre. O negros, está bien. Personas de color, o sea, ¿cuál es la forma propia de decirlo que no es ofensiva? Yo ahí tengo mi ideología que tiene que ver con cómo digo las cosas, ¿no? Okay. Yo no siento, por ejemplo, yo con mis amigos afrodescendientes, pues les digo negrito, negra, ¿no? Y así ellos me dicen, pero sé que viene desde un lugar de mucho amor. Sin embargo, cuando iba en la prepa o en la primaria o secundaria y me hacían bullying y me decían negra, lo decían desde un lugar despectivo. Y entonces eso Claro. siento que depende mucho de cómo lo digamos, ¿no? Ahora se usa afrodescendiente porque se abrió este panorama racial y pues pienso que
podemos decidirlo, ¿no? O sea, podemos referirnos como queramos, pues siempre y cuando no haya violencia, ¿no? Oye, y nos contabas ahorita de que pasaste por este proceso de integrarte como, bueno, de reconocerte a ti misma como afrodescendiente. ¿Cómo fue eso y por qué fue eso? Me parece muy interesante. Pues fue gracias a, bueno, yo siento que mi, he tenido como un instinto muy feminista desde hace mucho tiempo y siento que tiene que ver con que mis orígenes, tanto afrodescendientes como indígenas, yo creo que son matriarcales, ¿no? O sea, siento que son matriarcales absolutamente. Aunque no del todo, ¿no? Aunque se ha estado perdiendo, pienso que eso se pasa de genética en genética, no sé. Y descubriendo mi feminismo, encontré a una autora que se llama Angela Davis, que es conocida como el Ángel Negro, y comencé a leerla y ahí descubrí un poco más sobre la teoría y el concepto, ¿no? Sin embargo, a mí mi color me ha marcado desde mi nacimiento. Mi hermana y yo, pues somos las más morenas de la familia y eso siempre se nombró. Y eso ya nos determinaba, ¿no? Porque ya éramos distintas. Algo pasaba en nuestro color de piel que nos diferenciaba de toda la familia o de la mayoría, ¿no? Como a pesar de que nuestros orígenes también son indígenas. Pero, pues sí era distinto. Y yo justo como que no quiero recaer en el victimismo, sino como algo que pasa, ¿no? Porque sí pasa, porque cuando naces de un color distinto se nombra y se observa. Y luego eso pasó, la siguiente etapa fue en la escuela y fue mucho más notorio, porque mi hermana y yo logramos, a diferencia de las familias de las que venimos, lograr entrar a un círculo social un poquito de más alto nivel económico, lo cual es más difícil de ver a alguien de color, Sí, ¿no? claro. O sea, eso ya es así como algo que te determina también y nos determinaba, o sea, totalmente. Y luego pasó que, pues en las actividades extras de la escuela, ¿no? O sea, si nos dedicábamos a la danza, éramos siempre nombradas como las morenitas, ¿no? Y entonces eso va permeando tu vida y eso se va, ¿cómo decir? Pues sí, lo vas reconociendo y sobre todo lo vas normalizando. Yo lo normalicé porque pues no había de otra, ¿no? O sea, no es que no era necesario comprenderlo, era algo que pasaba, pues. Eh, y bueno, tuve la fortuna de también convivir con otros afrodescendientes, con la familia de mi papá, que es brasileña y uruguaya, y también he tenido la fortuna de vivir en muchos lugares y entonces eso también me ha permitido no sentirme tan ajena, ¿no? Como no sentir no sentir como que uno no pertenece, ¿no? Sino hay más como nosotros y tal vez no vamos a convivir mucho, pero el tiempo que convivimos sabemos que pertenecemos a un grupo pues distinto, ¿no? O no sé cómo decirlo, es raro. Está cañón. Sí, o sea, yo creo o sea, por ejemplo, hablábamos hace ratito de la visibilización. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo vi a una persona afrodescendiente en mi vida, o sea, que no fuera en la tele. Me acuerdo perfecto. Tenía yo 4 años, fue en una plaza que se llama Plaza IN en la Ciudad de México. Y, o sea, Choqueó. o sea, ni siquiera es que me choqueó, me fascinó, o sea, Sí, pero te impactó mucho, yo pues. fui hacia el señor así, ¿no? Porque era una cosa súper diferente de ver. O sea, era totalmente ajeno a lo que yo veía todos los días, ¿no? Creo que en ese sentido también, y lo reflexionaba yo hace unos 2 años, yo vivía en la Condesa, Ajá.
Y tanto ahí en la Condesa como en otros círculos, mi contacto con gente de color era mucho mayor Claro, y mucho más constante de lo que fue cuando, o sea, en el México de mi niñez. O sea, ya de repente yo veía gente que no forzosamente era extranjera o que sí, de rasgos claramente africanos y de color, o sea, negro, y yo los convivía todos los días. claro. O sea, no sé, por ejemplo, ahí en la Condesa había un chavo haitiano que trabajaba en el Seven, entonces lo veía todos los días, ¿no? O había una señora que hacía casas, o sea, hacía la limpieza, Ajá. no es que hacía casas, porque en la Condesa es muy difícil eso, hacía la limpieza, pero pues trabajaba por ahí, ¿no? Y empiezas a ver desde una convivencia Diferente. cotidiana, Sí, claro. son parte de tu mundo. Pero es que, por ejemplo, digo, a mí me resulta muy interesante justo el yo no haberlo visto en México, porque yo, por ejemplo, soy muy afortunada y he tenido la oportunidad de viajar mucho y mi papá no vivía en México cuando yo era más chica y entonces tenía amigos negros, de color, etcétera, y pues yo convivía con ellos normal, chiquitita, ¿no? Pero siempre fue afuera de México, como que siempre fue fuera de México, en otros lados, la convivencia estuvo en mi vida, pero fuera de México, en México nada más fue esta chica que les digo, en el pre-kinder, o sea, yo tendría 3 años y convivimos un año juntas, sin mucho, 4 años, pon tú, pero nada más, y era la única niña de color en la escuela, eso sí, seguro. Me acuerdo que tenía el cabello así chino, precioso. Y yo así, mamá, ¿por qué yo no puedo tener el pelo así? Y yo siempre he querido tener chinos, pero bueno, esos ya son mis traumas personales. Pero me parece muy interesante. Ahora, en cuanto a esto que decías de los orígenes afrodescendientes e indígenas, que son matriarcales, no sé, me impacta mucho porque empiezo a sentir una relación entre segregar a estos grupos sociales, a estos grupos étnicos y segregar a la mujer. Totalmente. ¿Cómo O está sea, esa relación? justo yo hoy pensaba que como que he estado leyendo a muchas compañeras feministas muy enojadas porque no se ha visibilizado de la misma manera la lucha feminista, que este nuevo foco que tiene lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Pero a mí lo que me pasa es que más que enojarme por lo que está sucediendo, pienso que es una gran oportunidad para comprender eso que dices, ¿no? O sea, el pueblo africano, como muchos de los pueblos étnicos, han sido segregados y maltratados y esclavizados porque son matriarcales. Y porque el patriarcado justo es lo que es, ¿no? Es un sistema que oprime la vida en sí, nuestra vida, no solo la de las etnias, ¿no? O de estos grupos raciales, la de los animales, la de la madre tierra, ¿no? O sea, inclusive la de cualquier otro tipo de raza, ¿no? Estamos viviendo un momento crítico ambientalmente y socialmente. ¿Por qué? Porque el patriarcado se nos fue de las manos, ¿no? A todos estamos inmersos ahí. Y entonces, para mí es muy valioso que se esté viendo este movimiento que está sucediendo en Estados Unidos, porque justo nos hace reflexionar que la esclavitud negra, la esclavitud afrodescendiente, fue bueno, no fue la primera, pero fue la que provocó las siguientes, ¿no? Y entonces, yo hablo mucho de Angela Davis porque ella tiene este libro hermoso donde hace un estudio sobre los resultados de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos. Y, y qué pasó, o sea, es muy bonito ese libro porque lo que ella dice es que no importa cuánta opresión tuvo el pueblo negro, no pudieron oprimir su amor, no pudieron oprimir que, por ejemplo, mujeres y hombres tenían las mismas cantidades de trabajo y la misma opresión, entonces no hubo desigualdad de género. Los hombres y las mujeres utilizaban su cuerpo para las mismas cosas, estaban a la par.
no les permitían tener relaciones de pareja. Entonces, cuando alguien se enamoraba, ¿qué pasaba? Se provocaba la poligamia porque los caciques no les permitían convivir y entonces mandaban ya sea al hombre o a la mujer a otro campo de algodón y el vínculo no se perdía, ¿no? El amor existía genuinamente, pero ellos sabían que no podían pertenecer en otro campo de algodón solos. Entonces permitían que sus parejas se relacionaran con otros negros. O si mi esposo o el papá de los niños se iba a otro campo de algodón, yo sabía que iba a convivir con otras mujeres y que iba a cuidar a otros niños. Entonces eso lo que creó fue una igualdad absoluta. No pudieron del todo provocar la esclavitud de la raza. Es tan potente la raza negra que es obvio que se quería oprimir, ¿no? Justo por esto, porque tenemos ideas sociales como la monogamia, ¿no? O sea, el cristianismo y la esclavitud lo que provocó fue que los vínculos afectivos fueran mucho más poderosos. Entonces, eso provocó que las mujeres se sintieran a la par de los hombres, que se protegieran entre ellos. Por supuesto que es también matriarcal, ¿no? Entonces, es importante que estemos comprendiendo lo que está sucediendo porque lo que hace es abrir una puerta para visibilizar todo esto y otras posibilidades de vida, ¿no? Cuestionarnos las que estamos teniendo, no porque estén bien o mal, sino porque así es, así nos tocó y estamos viviendo esto y es bonito y es hermoso poder visibilizarlo, ¿no? Yo creo que un poquito lo que ha sucedido con este fenómeno de abrazar las banderas, por ejemplo, del fenómeno de segregación en Estados Unidos o este tipo de cosas, también tiene que ver con la distancia, porque es muy cómodo de repente sentirnos muy bonito y muy calientito en el corazón porque nos indignamos ante la injusticia que está distante. Sí, ya puse mi post en Instagram, ya me enojé, ya pues ya estuvo, ¿no? Y ahora sí, Esperancita, pásame mi licuado, ¿no? Sí, ahora sí, Esperancita, pásame mi licuado, claro. Y ahora sí, Esperancita, te quedas aquí toda la cuarentena, sí, mi reina. Qué suerte que no te dejé ir a tu pueblo en la cuarentena, por favor, levántame el cuarto, ¿no? O sea, cuando la injusticia está lejos, es mucho más sencillo señalarla, visibilizarla, y cuando es cerca y cuando afecta tu privilegio, es mucho más difícil comprometerte con ello. Claro. Me parece fascinante un poquito esto que estabas contando, Cecilia, en el sentido de que pues, muchos de estos conceptos como el poliamor, como la equidad, etcétera, son conceptos que por lo menos yo tengo relacionados con la libertad y con una comprensión más sólida y madura del otro y el respeto al otro. Entonces, se me hace fascinante que las circunstancias de opresión funcionaran como caldo de cultivo para que estas mismas ideas se desarrollaran, ¿no? O sea, como el contraste, lo dijera el filósofo Napoleón, un cantautor de los 70s, si quieres ver una flor tienes que mirar la espina, ¿no? O sea, cómo nace de eso. Que, digo, es muy interesante y ahorita a lo mejor me corriges, es así, pero yo pensaría que pues claro, vives en esta búsqueda de la libertad, o sea, naces en una búsqueda de una libertad, de una equidad, que empiezas a cuestionarte todo lo que vives con tus pares. O sea, tienes que cuestionarte lo que vives con tus pares para poder seguir en esta lucha de libertad. Tienes que buscar las libertades desde ahí. Digo, eso es lo que a mí me hace sentido, ¿no? Y tienes que empoderar al otro para empoderarte a ti. Claro, porque mientras haya un oprimido, seguimos todos. Y es interesante porque desde el privilegio, lo que está pasando en últimos tiempos, y tal vez desde antes, tiene que ver con la renuncia de las libertades por la sensación de seguridad. Sí. O sea, el que está en el lugar de privilegio, el que sea, decide sacrificar su propia Entonces el libertad contrato de identidad social, el pacto con el Estado, el pacto con la sociedad. Yo a ti, papá gobierno, te voy a entregar mi libertad, te voy a entregar mis libertades y tú me vas a garantizar seguridad. Porque hemos aprendido que como que el ser humano no es lo suficientemente capaz para hacerse cargo
de sí mismo, de su propia vida, de su propia existencia, y entonces necesito otorgarle mi hacer y deshacer a alguien o algo. Llámale religión, llámale papá gobierno, llámale logia, red social, poder capital, lo que quieras. Está cañón. Ahorita me asomé hacia las notas que está haciendo Lola y va por donde yo iba a preguntar. Entonces, si quieres. Estábamos viendo ahorita una cosa que a mí me parece fascinante y tiene que ver con la invisibilización de los afrodescendientes en la historia de México. O sea, no solamente esto de que, bueno, están segregados en ciertas regiones, no. En la historia de México nos centramos, ¿no? Y por ejemplo, estaba yo buscando un poquito en internet antes de que hiciéramos esa entrevista, 10 afrodescendientes famosos, ¿no? Y la cosa es que me muero de vergüenza, pero el único que tenía yo ubicado como afrodescendiente era Johnny Laboriel, ¿no? Porque se ve como el negrito bailarín. Y entonces yo entiendo por qué esa fue la que me metieron en mi subconsciente de que eso era un afrodescendiente. Con ciertos rasgos, ciertas características, cierta expectativa a la que el status quo espera que responda, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, estábamos leyendo nombres como Vicente Guerrero, que fue el segundo presidente de México. Estábamos leyendo nombres como José María Morelos y Pavón y decíamos, ¿por qué no son negros en la monografía? Sí, o sea, yo me compro la monografía en la primaria y el güey es más blanco que yo. No, o sea, que tú chance no. Bueno, pon tú que pero por ahí, como yo. Bueno, es que yo soy color sacado del panteón, pero dices, güey, ¿por qué no sabía que era negro? O sea, pues justo eso, o sea, imagínate que históricamente se nos ha negado, ¿no? O sea, a mí me sorprende como justo escucharlos y poner justo eso, como que no haber crecido con esta convivencia racial, ¿no? Pero es que así crecimos todos y mucho más en México, ¿no? Entonces, claro, tenemos convivencias con los indígenas y tuvimos con ciertos afrodescendientes que tenían que ver con que tenían una clase social más alta, ¿no? Y podía yo estudiar con ellos, o que me hacían los servicios de la casa, o estos trabajos también invisibilizados, ¿no? Pero justo eso, o sea, empieza desde la historia, no se reconoce a estos dos personajes importantísimos de la historia de México como afrodescendientes si no vas y conoces su historia y te la lees, ¿no? O sea, no es muy fuerte. Pero podrías tú leer una biografía de José María Morelos y Pavón y nunca enterarte. No, pues vas a la primaria y el libro de la SEP no lo dice. No lo dice y además no se ve. No se ve. Y no. Bueno, sí, perdón. No, dinos. Y solo eso, o sea, igual y puedes identificar que es de Guerrero o que es de ciertos lugares donde sí están los afrodescendientes, pero tampoco sabes que ahí está toda la comunidad afrodescendiente. Entonces, ¿cómo vamos a saber de dónde, o sea, dónde están, ¿no? ¿Quiénes son? Pero lo que me parece brutal es como que a fuerza, para reconocerlo, hay que reconocer el cambio de piel, ¿no? La piel distinta. Si no, no lo ubicamos. Era justo lo que yo iba, que hace poquito, ¿viste la serie de Control Z? No. Bueno, la vimos nosotros, nos gustó muchísimo y hace poquito tenía ahí una discusión porque una amiga me decía, es que no representa étnicamente cómo está distribuido México. Y le decía yo, sí es cierto. Habla un poco de una élite que finalmente pues sí está blanqueada. Y comentaba, no, es que no hay ningún asiático, no hay ningún afrodescendiente. ¿No? Y yo le decía, bueno, a ver, o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero proporcionalmente, pues no me parece como que sea un impacto. O sea, como, no diría yo, si un día la convocatoria de la selección mexicana no tiene ningún afrodescendiente, no me impactaría. No le impacta a nadie, ¿no? Y tiene que ver con esta separación, es a lo que me refiero. Y de repente me dio una muy buena cachetada esta amiga porque me decía, es que no todos los afrodescendientes se ven como tú estás esperando que se vean. Y ese es un punto muy, muy importante. Y aunque por supuesto que hay rasgos físicos que comentábamos que pues, determinan
cierta raza, aunque bueno, también hay teorías que alegan que no hay tal cosa como las razas, pero bueno, en lo que a mí me parece más evidente, pues sí hay ciertos rasgos físicos compartidos que pueden ser, que pueden servir para catalogar. Pues digo, a lo mejor puedes identificar 1 o 2 rasgos, pero lo decíamos ahorita cuando veíamos imágenes de afromexicanos, y dices, bueno, pues se ve igual que otra persona mestiza, a lo mejor un poco más moreno, ¿no? Claro, o que un indígena, o sea, o que la concepción que tenemos de los indígenas, porque, por ejemplo, a mí otra cosa que me rompió la cabeza cuando yo tuve la oportunidad de hacer un viaje por Asia, padrísimo, en el cual yo llego a Tailandia, yo llego a Kuala Lumpur, a Malasia, etcétera, y empiezo a ver mucha gente que se parece a nuestros indígenas mexicanos, que yo tenía ubicados de otra manera físicamente, ¿no? Y es muy interesante darte cuenta como, caray, la raza viene desde allá. Y sí tenemos diferentes combinaciones genéticas, porque al final del día, pues el ser humano nació y nacimos todos iguales, entre comillas y paréntesis. O sea, la evolución fue igual. No sé si me Sí, estoy explicando. todos somos una mezcolanza Todos somos una mezcolanza muy simpática, porque digo, en esa mezcla han de haber habido mezclas diferentes con las condiciones climáticas, con las condiciones de la piel, genéticas, diferentes mutaciones que haya hecho cada quien, y después en el momento de reproducirnos, las combinaciones salen distintas. Claro. Pero al final traemos la misma materia prima. O sea, a mí eso me parece impresionante porque se me hace algo muy lógico, pero no llegamos a ese segundo análisis. No sé si me explico. Sí, y creo que tiene que ver con ejercer un poder sobre el otro, ¿no? O sea, siento que estas divisiones vienen de la necesidad humana de ejercer poder, ¿no? Y de diferenciarnos. Que no es nada nuevo, pues, ¿no? O sea, todos estamos en busca de ese poder, que yo todavía me pregunto por qué y para qué, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado? Y creo que esto que estamos viviendo, o bueno, que está sucediendo, es el resultado de haber ejercido tanto poder sobre una raza, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, con empezar a deconstruir esta idea que tenemos de que somos distintos, somos iguales y tenemos las mismas capacidades y tenemos los mismos derechos y podemos convivir entre uno y otro, ¿no? Y podemos crear nuevas cosas, no sé, como comenzar a deconstruir eso, a hacerse preguntas, ¿no? A ¿por qué, no? ¿Por qué si estoy hecho de la misma cosa, hay algo que nos distingue, ¿no? O sea, no hay que verlo como algo, como digo, bueno o malo, es algo que se está deconstruyendo y es poderosísimo, porque llevamos siglos, o sea, si pensamos en la esclavitud, yo digo, o sea, ¿ellos se imaginaban lo que está sucediendo ahora? Yo pienso, por supuesto que no, o sea, no sé, me explico, pues sí, no, es de hacernos preguntas, de enfrentarnos a eso, a nuestros privilegios, a nuestras circunstancias, a nuestras ideas, a lo que nos enseñaron en la escuela, a lo que nos enseñaron nuestras familias, a lo que nos enseñaron nuestros amigos, a lo que escuchamos, ¿no? O sea, sí empezar a hacernos preguntas porque la globalización nos alcanzó, ¿no? Y ya estamos ahí, o sea, ya estamos conviviendo todos con todos. Y en ese sentido también hablaba justo ayer con una amiga de la forma en la que de repente hacemos como gringocéntrica, por decirlo de alguna forma, la percepción de esos fenómenos, ¿no? O sea, los fenómenos raciales y de discriminación que aquejan a Estados Unidos son muy distintos, como estamos viendo en esta plática, a los que aquejan a México, son muy distintos a los que aquejan a Europa, que los que aquejan a la propia África. O sea, hay cosas totalmente diferentes, ¿no? Cuando fue el Mundial de Sudáfrica, yo tuve la oportunidad de estar allá y, por ejemplo, una cosa que a mí me choqueó totalmente, estaba en un centro comercial, traíamos la playera de México
Y de repente de un restaurante tipo Tony Romas, una cosa así, como que vendían como costillitas, esas cosas, así. Imagínate un restaurante lleno de Santa Clauses, ¿no? Así. O sea, señores blancos de barbas, blancos, Ah, blancos, chapeaditos, así, lleno de Santa Clauses. no he entendido. Entonces nos ven un grupito de Santa Clauses y nos llaman, ¿no? Y entonces nos acercamos y nos dicen que vieron el partido de México contra Sudáfrica, que les pareció maravilloso, elogiaron muchísimo a Giovanni Dos Santos, que tiene ascendencia africana, por cierto, para quien no lo ubique, vea la tele, pero bueno, elogiaron muchísimo a Giovanni y nosotros dijimos, pues a nosotros también nos gustó mucho cómo jugó Sudáfrica. Y entonces uno de los señores nos responde, sí, los muchachos le echan muchas ganas, hay que entender que son negros, pero pues le están echando muchas ganas. Yo ¿Cómo? jamás en mi vida me había enfrentado con una especie de racismo compasivo. O sea, el tipo lo que estaba ¿Cómo? diciendo era como de, pues, es para lo que les alcanza, porque pues hay que entender, ¿no? Sí, claro, como si estuvieras viendo, voy a ponerle un ejemplo que yo pueda entender más cercano, como si estás viendo a alguien estacionarse y dices, ay, pobrecita, es vieja. Ándale, haz de cuenta, le Ok, está echando ganitas, pero ok, ok, bueno, mi ok, hermano ok. y yo Sí. estábamos así, ¿no? Con la quijada hasta el piso, ¿Qué porque onda? nunca lo habíamos vivido. A lo que voy con esto es que cada población y cada historia, cada región, tiene fantasmas distintos dentro de este rollo de la discriminación y dentro de la separación como seres humanos. Tiene heridas distintas, porque como comentábamos, ¿no? Aquí la mayoría de la gente afrodescendiente que llegó a México llegó como esclava, a los que eran indígenas los estaban por esclavizar. Hay una frustración obviamente histórica que se carga de haber ido ganando la batalla y de repente a todos nos dio sarampión. Ujú. O sea, hay cosas que marcan la forma en la que una cultura aborda estas temáticas. Y de repente el verlo desde la visión gringocéntrica nos hace pensar que el racismo se ve como se ve en Minneapolis. Sí. Y el racismo se ve todos los días en todas las casas mexicanas, en mayor o menor medida, incluyendo la tuya. En tu persona hay una canción muy bonita de Avenida Q, un musical. Ajá. Y la de todos somos un poco racistas. Ujú. Cierto, todos somos un poco racistas y lo que tienes que hacer es conceptualizarlo, asumirlo y a partir de ahí trabajarlo. Porque si no, Claro, Claro. no hay cómo. O sea, claro. No, y aparte, o sea, justo lo que decías es entender tu privilegio, o sea, entender dónde estás parado tú. Yo dónde estoy parada como una mujer blanca mexicana. O sea, a ver, ya ser mexicana me pone a lo mejor en una situación de cierta discriminación en otros lados del mundo. Pero acá yo estoy en un privilegio cañón. Y aquí, porque nada por el color de piel con el que salí, porque yo tengo amigos de mucho dinero que son más morenos que yo y se les trata de una forma muy diferente, ¿sabes? Y es absurdo, pero desde mi privilegio, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar? O sea, por ejemplo, algo que para mí es muy importante es, bueno, promover a que a lo mejor la mujer que hace el aseo, que nos ayuda con el servicio en la casa, pueda acceder a una educación universitaria que a lo mejor ella ni siquiera tenía en la concepción que era una posibilidad para ella, ¿no? O sea, simplemente yo creo que esos pequeños gestos en decir, bueno, ok, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo te puedo ayudar? Y acercarte y conocer a las comunidades y decir tú qué necesitas también, sobre todo también. ¿no? Sí, siento que tengo una gran amiga que ella es actriz y ella ha trabajado con migrantes. Y una vez yo le dije como, no, yo quiero hacer algo con los indígenas y los afrodescendientes y enseñarles y me contestó algo que me sacudió, ¿no? Y me dijo como, ¿qué les vas a enseñar tú? ¿No? O sea, tú qué, o sea, ellos quieren que tú les enseñes. ¿Qué sabes tú que ellos no? ¿No? Y entonces yo pienso, es que justo lo que tenemos que hacer y replantearnos es el diálogo, ¿no? O sea, de inicio, empezar a construir diálogo para romper esa diferencia, ¿no? Porque
porque no podemos pensar que nosotros vamos a rescatar a alguien. Tal vez ellos ni siquiera quieren ser rescatados porque están a gusto con su vida, ¿no? Claro. Claro, y Entonces también... sí, ¿cómo? No, perdón. No. Creo que nos empecemos a preguntar estas cosas y comencemos a construir diálogos, ¿no? Y, y justo comencemos a deconstruirnos, porque no solamente es, como dices, la señora que hace la en mi casa, es mi amigo, ¿no? O sea, mi amigo directo, yo puedo acercarme a él y preguntarle, oye, ¿tú has sufrido racismo? Y te puedo asegurar que te lo va a decir. O sea, yo no creo que nadie esté extenso de eso, ¿no? Yo hasta hace poquito, hace unos meses, una de mis compañeras y grandes amigas, dos grandes amigas, hicieron un comentario brutal que me marcó, ¿no? Yo decía, es que, ¿y cómo? O sea, me dolió tanto que tuve que alejarme de ellas un momento y, y ahora estoy tratando como de regresar a la convivencia, ¿no? Para no tomármelo personal, para comprender que es algo que históricamente todos traemos, pero a mí lo que me pasa cuando sucede esto es por qué yo soy la que tiene que hacer ese trabajo de comprensión y no es el otro lado quien ejerce la violencia, ¿no? O sea, creo que es ahí donde está la gran problemática, porque como dice Manuel, todas las regiones, yo lo que creo es que más que sean distintas problemáticas, son distintas circunstancias, pero sí es la misma problemática, ¿no? Se ejerce una violencia y se ejerce poder sobre quienes tienen distinto color de piel. Entonces, A ver, perdón, Ceci, te tengo que poner pausa tantito porque yo hay cosas que en serio no me explico. Y creo que tiene que ver con mi privilegio y tiene que ver con mi situación, ¿no? Es más difícil verlo desde acá. ¿Qué? O sea, este rollo de porque tienes un color distinto de piel, etcétera, etcétera, se ejerce una violencia sobre ti. ¿Cómo se ejerce esa violencia y por qué pasa cuando es la mayoría de la población mundial? O sea, la mayoría de la población mundial es o china, o afrodescendiente, o latina, o sea, no es la mayoría del hombre blanco, heterosexual, güerillo de ojo azul. O sea, esa no es la mayoría. Entonces, ¿por qué existe esta opresión de la mayoría hacia la misma mayoría? No sé si... sí. O sea, porque es entre nosotros mismos, ¿no? O sea, digo, bueno, a lo mejor yo en una situación un poco diferente por mi color de piel, pero en general, de todos modos, como latina, yo soy la primera en decir a lo mejor, no, pues es que los mexicanos somos bien huevones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo muy querido, no sé si sea afrodescendiente, pero bueno, es muy moreno, y que decía esto de, no, perdón, es que yo soy de tez humilde. Así, pero él lo decía de sí mismo, como chiste. Pero estás haciendo ese chiste porque alguien ya te lo dijo. Claro, y porque aparte te estás previniendo para que no te ataquen. Claro, yo Porque, me burlo de mí. Ajá. o sea, es como, ok, no te burles de mí. O sea, es una advertencia. Puedes burlarte de mí porque yo ya acepté la violencia. Es Sí. que justo es eso. O sea, lo que me parece importante es que empecemos a ver esas convivencias, esas violencias, ¿no? De las que sí estamos bien acostumbrados, ¿no? O sea, a mí me acuerdo que una amiga me empezó a decir Johnny Laboriel, ¿no? Y entonces para mí fue brutal, o sea, como que me enojé muchísimo y me levanté de la mesa y me fui y la exagerada era yo. Sí. Y entonces como que, o sea, sí me explico, como Claro. es empezar a focalizar estas violencias que sí están sucediendo y, y acercarnos a nuestros amigos más cercanos, ¿no? A las personas con las que convivimos, afrodescendientes, indígenas, pobres, ¿no? Eh, y preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son esas violencias? Porque, por ejemplo, me acuerdo que, y lo digo porque yo también he sido una mujer muy privilegiada, o sea, a pesar de ser afrodescendiente e indígena, genuinamente creo que he sido muy privilegiada, ¿no? He estudiado en escuelas privadas, he viajado por el mundo, he estudiado lo que quiero, pero aún así siempre me ha acompañado una especie de segregación
que yo no sé si me vaya a morir un día sin ella, ¿no? Y tuve la fortuna de vivir otras cosas o sea, que mis abuelos, que mis tías, que mis primos no. Y entonces, no sé, o sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo nací en México, viví en Uruguay, he vivido en muchos estados, me fui a estudiar a París y tengo una tía, una de las hermanas de mi papá, que apenas se casó y apenas se salió de su pueblo y apenas se fue a vivir a la capital y tiene 50 años. Entonces yo sí me pregunto como, ubiquemos estos privilegios de los que sí hemos sido no responsables, porque tal vez nuestros papás tuvieron otras circunstancias, pero, o sea, sí veamos la diferencia, ¿no? Como la diferencia temporal que existe en el mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece como, ¿cómo le hago, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que todos tengamos las mismas circunstancias y los mismos derechos y los mismos privilegios, ¿no? O sea, un poco eso es lo que a mí me gustaría sobre todo concientizar, es, es que uno nunca sabe, como decía Dola, es como cuando me estaciono y alguien me dice, ay, es que es vieja, ok, ¿no? O sea, eso ya tiene una violencia absoluta hacia mi persona. Pero si aparte yo le cargo el extra de ser una persona de color de piel distinta y de hablar una lengua, o sea, me explico, va llenando de cosas mi persona, mi ser. Y entonces estoy siendo juzgada y estoy siendo segregada por ser quien soy. Y eso tiene implicaciones psicológicas y físicas brutales, ¿no? O sea, una persona indígena no se puede mover de la misma manera que una persona que no es indígena. Y eso ya tiene que ver con el caminar, con el observar, con el pensar, con el articularse, con el empoderarse desde otro lugar, ¿no? Entonces no es, no sé, siento que solamente el diálogo nos va a poder deconstruir, ¿no? Acercarnos a ellos, preguntarles. Yo, por ejemplo, le conté esto que pasó de mis amigas a mi mamá y ella me dijo, ¿por qué no les dijiste nada? Y entonces yo me encuentro siempre en la misma situación, ¿no? Como, es que las veces que he dicho algo, se me señala por intensa. Entonces, uno, uno nunca quiere ser exiliado, ¿no? El humano está hecho para convivir. Si empezamos también a observar eso, como las, no sé, estas razas, estas etnias segregadas, han tenido que aprender a resistir juntas a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las injusticias, porque son lo único que se tienen, ¿no? O sea, se tienen entre ellos. Cuando uno es exiliado por ser quien es, entonces se carga con un trauma no solamente individual, sino de familia, de comunidad, y eso empieza a generar distinción y eso ya es así, o sea, es que no solamente es señalar, ¿no? O sea, no, implica muchas cosas, o sea, implica que haya mecanismos para adaptarse. Por ejemplo, me acuerdo que hace poquito conocí a un chavo que tiene orígenes indígenas y que estudiábamos en escuelas parecidas. Y los dos compartimos algo, ¿no? Que me pareció brutal, como que él me compartió que él había tenido que aprender a ser el chistoso para ser aceptado y no segregado, ¿no? Y es algo con lo que yo me identifiqué muchísimo. Como que dije, claro, yo también de cierta manera me volví a la chistosa y me volví a la buena onda y aceptaba las violencias de mis amigas y de mis amigos para pertenecer, porque ser segregado o ser exiliado es durísimo, ¿no? Y entonces, ahora que estoy, pues que ya tengo 30 años y que he estado en contacto con algunos compañeros que sí fueron segregados y buleados, porque, no sé, supongo que yo también sufrí mucho bullying y mucha violencia, pero de cierta manera empecé a aceptar esas violencias para pertenecer, ¿no?
pero hubo otros que no. Y, y a mí siempre era algo que observaba y me dolía, pero hasta ahora lo empiezo a comprender, ¿no? Y estoy en contacto con ellos, con la mayoría, y, y es raro porque siento como que siento que a ellos los marcó mucho esa violencia como a mí, ¿no? Es una violencia que no sale de tu cuerpo, que no sale de tu psique, que te determina, pero aparte a mí me pasaba que sentía culpa, porque decía, es que ¿por qué si yo lo vi, no hice nada, ¿no? O sea, yo no los defendí. Entonces, un poco es eso, como que siento que se trata de, ay, victimizarse, sino de empezar a ver que nosotros los privilegiados podemos tener otras formas de acercarnos y de crear lazos, ¿no? Siento que esa es la única manera en la que vamos a poder lograr comprender la violencia que existe. Sí, coincido. A mí me gustaría como hacer un paréntesis aquí en el sentido de que creo que en este diálogo del que hablas son muy importantes dos cosas. La primera es asumirte ignorante y asumirte en privilegio, o sea, si es el caso, ¿no? Entonces es una. Asumir cuáles son tus condiciones, entender eso, no vas a saber absolutamente todo nunca, ni aunque te lo expliquen 700 veces. Porque hay cosas con las que tú no viviste, con las que tú no conviviste, que no vas a poder internalizar de la misma forma que quien lo vivió y lo experimentó. Y, y lo segundo, y un poquito con esto que hablas de que nadie quiere ser rechazado o quiere ser segregado, estoy de acuerdo, pero creo que cuando uno acepta el privilegio que tiene, también necesita asumir la responsabilidad de ser incómodo ante el status quo. O sea, tú mencionabas lo de que pues eres señalada como la intensa cuando reclamas una violencia que se está aplicando contra ti. Pero yo creo que desde el privilegio, si uno percibe, si uno va destapando esas puertas y entiende que un comentario como ese puede ser tan incómodo como es, aunque no lo dimensiones del todo, creo que tienes la responsabilidad de tú, si estás en esa mesa, decir, oye, esa es una mamada de comentario. Y aceptar el ser señalado como intenso de vez en cuando, ni modo. Sí. Y es en esto, es en temas de raza, es en temas de desigualdad, es en temas de género, machismo. Es en temas de machismo. O sea, digo, si cuando en el grupo de fútbol mandan unas nudes que no tenían por qué mandar, tú tienes que decir, oye, carnal, no. Claro, tienes que justo lo que dices, aprender a decir, sí soy el intenso, sí soy la incómoda, sí soy la mamona, o sea, sí lo que sea, porque necesitamos más gente así, necesitamos más gente intensa, necesitamos más gente que se esté como metiendo en esos problemas, ¿no? Por defender a los demás desde su lugar. Y cuando eres el agraviado, es muy fácil descalificar tu defensa. Claro. Porque te lo estás tomando personal, porque eres demasiado sensible, porque no sé qué. Cuando eres un tercero, siempre tenemos la tendencia a legitimizar más la posición sí, claro, de un observador, ¿no? Porque en teoría... Sí, es más fácil ofenderte por lo que no es tuyo. Que por lo propio, o sea, eso, ¿no? Si yo te hago un chiste que a ti no te gusta, ajá, el que una tercera persona me señale que el chiste fue inapropiado, es más fácil que sea escuchado a que si tú me dices directamente, porque a lo mejor yo puedo pensar que tú estás sobre reaccionando o que te toqué en un punto sensible, pero que no es mi bronca, o sea, como sí, claro, muchas tonterías. Entonces creo que esos dos factores, el asumirte ignorante y privilegiado, si lo eres, porque pues, a lo mejor no lo eres, también asumirte cuando no lo eres. Sí, asumir tus... Y la segunda, pues eso, aventurarte a ser incómodo, porque digo, a lo mejor aquí pues me salta mucho lo político en ese sentido, pero como leía hace poquito en una publicación de Cecilia y coincido yo con esa idea, lo político es personal y lo personal es político. Uh-huh. Si el sistema está podrido, ¿por qué vas a estar de acuerdo? ¿Por qué vas a navegar con el sistema? O sea, ¿por qué serías cómodo para un sistema que está oprimiendo gente, que está
resaltando Y que hay desigualdades, que está... justo lo que, claro, y hay que entender que ese sistema es incómodo para la mayoría. Sí, O sea, es que es la mayoría. Es que a mí eso es lo que me parece más importante y lo que más me choquea. ¿Sabes? O sea, es la mayoría la cual está segregada, la que está oprimida, la que está lastimada. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué? Eso es lo que yo no lo puedo alcanzar a dimensionar. ¿Por qué no se quitan las malditas pistolas y se dicen, güey, tú no las vas a tener? Tú no las vas a tener porque no tienes la responsabilidad para hacerlo y porque se trata del gobierno para todos, no para algunos, pero vivimos en el mundo de algunos. Sí, eso. Vivimos en el mundo de algunos, ¿no? Y creo que eso es brutal. A ver, yo otra cosa que quisiera preguntarte, Ceci, eh, ¿cómo ves la discriminación aquí en México? O sea, ¿cuál es el tipo de discriminación? Porque es lo que hablábamos, no es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está pasando aquí. Acá, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que siento es que México tiene dos problemas, ¿no? Justo ayer leía una publicación en Instagram que hablaba sobre que en México el gran problema es de clase y esa gran problemática clasista viene empapada de la racial. Que hablábamos justo al inicio del programa sobre el mestizaje, ¿no? Se hizo una especie de mestizaje, pero nunca fue, ¿cómo decir?, aprobado por las clases oprimidas, ¿no? O sea, fue a partir de ejercer violencia y entonces no solamente fue el mestizaje violento, sino la colonia, ¿no? O sea, ya ser conquistados tiene otra connotación violenta, más la racial. eh, entonces, bueno, pues ahí empieza toda una problemática, ¿no? O sea, no, una problemática que ahorita se destapó, ¿no? Que yo espero que no se vaya a la basura en 3, 2, 1, que comprendamos la grande responsabilidad que tenemos de comprender lo que está sucediendo y lo que lleva sucediendo en México años, ¿no? Lo que lleva sucediendo cuando una persona que habla, un indígena que su lengua es otomí, llega a la Ciudad de México y no sabe hablar español. Y, y a qué se enfrenta, ¿no? O cómo esas lenguas, como muchas lenguas han estado desapareciendo justo por lo mismo, ¿no? Porque el dinero está centralizado y entonces pues se van perdiendo muchas costumbres, ¿no? Eh, y comenzar, ¿no? Comenzar más que a entristecerse, sino empoderarnos y decir, hay algo que nos pertenece, que nos está haciendo daño a todos, ¿no? Que muy poquitos están siendo los privilegiados y que ahorita nos toca crear vínculos, ¿no? Crear vínculos para comprendernos, para crear diálogo, para crear, no sé, yo pienso mucho que hay que crear nuevas cosas y nuevos lugares de convivencia, ¿no? Para que esta, pues no sé, suena muy utópico, pues no sé si nos vamos a morir y vamos a poder haber visto el mundo en una especie de igualdad, pero por lo menos si nosotros comenzamos a crear ese vínculo, eh, pues haya un cambio, ¿no? Por lo menos en los que seguimos vivos. O sea, para mí ha sido un enorme cambio en mi vida lograr conceptualizar lo que me sucedía y percibía, ¿no? Y entonces ya poder crear este espacio de diálogo con ustedes es para mí mucho más, o sea, me voy con otra experiencia que no es violenta, sino que es de diálogo, que es de entendimiento. Y entonces vamos creando vínculos, ¿no? Vamos platicando, vamos, y no necesariamente tiene que ser con los afrodescendientes que están en la costa de Guerrero y Oaxaca, ¿no? O en Veracruz, sino ¿qué tal que es con la señora que hace ración en mi casa? ¿Qué tal que es con mi amigo que estudia en una escuela pública o con mi compañero de trabajo? ¿Qué tal que es con el señor que trabaja en la tiendita? O sea, no hay que irse tan lejos, ¿no? El racismo y el clasismo en México está a la mano todos los días, ¿no? Lo importante es empezar a visibilizarlo, convivir con él,
como lo hemos estado haciendo, pero desde la conciencia y comenzar a poner límites. Yo lo que creo es que Latinoamérica, pues es un continente muy dañado, ¿no? Y tenemos una muy baja autoestima, o sea, por esto, ¿no? Porque pues lo venimos cargando y hay que empezar a trabajar la autoestima. Como que he estado viendo muchos programas muchos podcasts y escuchando podcasts y personajes psicólogos que hablan bueno, tratan de visibilizar y de ponerle a la autoestima como, bueno, ponerla como un órgano que se trabaja y que se va empoderando. Y yo pienso que si lo vemos así, podemos lograr cambios, ¿no? Por lo menos en nosotros mismos y en las personas con las que convivimos. Y no sé si cambios, pero sí dejar de observarnos como oprimidos o víctimas y como opresores, ¿no? Claro. Que es Sí, inevitable en este sistema, pero que si empezamos a generar esas relaciones de igualdad y de respeto, pienso que puede ser distinto. y está cañón, y digo, claro, entender también que hace 500 años llegaron y nos metieron una cruz por el culo, y, y así hemos aprendido a convivir y así hemos aprendido a vivir. Y pues Hasta así a que no cualquiera le voltemos da a miedo, verla, ¿no? pues sí, pero hasta que no voltemos a verla y decidamos quitárnosla y volver a adueñarnos de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia esencia, de nuestra cultura, de nuestra etnia, de nuestra personalidad individual, creo que hasta que eso pase es cuando va a cambiar. Mientras sigamos queriéndole copiar todo a un sistema que no podría estar más podrido, no creo que podamos llegar a ningún lado. Entonces, Igual creo que, o sea, la palabra que yo rescataría como clave en lo que dices tiene que ver con el diálogo, claro. con la comunicación. También pienso que de repente en estos microuniversos que generan las redes sociales, donde todos nos radicalizamos un poco y no hay tonos de voz, ni hay miradas que maticen, y los discursos se vuelven simplificados porque tienen que estar en 120 caracteres, o sea, no son las condiciones idóneas para el diálogo. Y, y mucho menos si de repente nos vamos encontrando desde nosotros mismos en una postura belicosa. O sea, tenemos que entender que, que ese diálogo se tiene que generar desde la construcción de acuerdos. Entonces, Sí, o sea, pero yo, por ejemplo, digo, en eso estoy de acuerdo, pero sí creo que tenemos que seguir con la intolerancia al intolerante, totalmente. porque justo como que eso es lo que hablábamos también el otro día, como ese diálogo, ese discurso de la tolerancia, la inclusión, del tener diálogo con todo mundo, también se ha ido un poco a aceptar a la gente pendeja, y tampoco se trata. Pero fíjate que, por ejemplo, yo difiero. Yo, por ejemplo, yo No, tengo no. una cosa, a ver, yo sí creo que no hay que tolerar la intolerancia. O sea, eso sí lo entiendo como frase y veo el valor de ello. Y lo que decía, hay que también estar dispuesto a ser incómodo para un status quo que está oprimiendo y que está siendo injusto. Pero por otro lado también creo que, por ejemplo, al pendejo, pues no lo regañes, oriéntalo, ¿no? Sí, O sea, claro, a pero si se ver, deja yo lo orientar, creo no, y yo me la paso regañando. O sea, yo soy una persona que te... pero yo soy creo en el ignorante. Yo con pendejo me refiero al imbécil que te está diciendo que no y que los gays se van a ir al infierno porque los perritos, bla. O sea, la gente que no está como ya razonando, que no es la ignorancia, que es Lo entiendo, el ser mala o sea, persona. lo entiendo, pero Eso sí, ya. de repente ese tipo de posturas vienen alimentadas desde la ignorancia. Y también, o sea, si de repente tú sales y asomas un piecito a la conversación sobre, por ejemplo, la raza, y entonces tú dices, yo creo que todos somos iguales, y te caen 25,000 tweets. Y no, no todos somos iguales, estúpido, idiota, ¿no? Es que estamos hablando de los negros, ¿por qué mencionas a todos? Y no sé qué. O sea, pues, ¿cómo, cabrón? Sí. ¿Cómo? O sea, Sí, no. el problema no es convencer a los convencidos, el problema es convencer a los que están en proceso Exacto, claro. de encontrar, o a los que estamos en proceso de encontrar una postura más informada, más madura, más justa, más generosa, más amorosa. Pues, si de repente un cuate asoma tantito la cara y le das un portazo en la nariz, no hay forma de que ese cuate sea un convencido. Entonces, o sea, sé que es difícil, a mí me cuesta un trabajo impresionante, o sea, yo soy súper conflictivo,
me cuesta la vida, pero creo verdaderamente a nivel ideológico, así en mi corazoncito, creo que se debe de intentar. Yo explico bonito una vez y luego ya no tengo ningún interés en explicarle a la gente estúpida. Pero creo que es muy positiva tu postura. Ay, pues me encantó tenerte aquí. Creo que fue algo súper enriquecedor, súper rico para todo el mundo. Me encantaría que nos dijeras como cuál es el mensaje final o el resumen, lo que más marcado que quieras que se quede en quienes estén escuchando esto. Pues muchas gracias por invitarme, chicos. No te escucho. Ya, a ver. ¿No? Ya, creo Ahí. que ya, sí. Muchas gracias por la invitación, por el diálogo. Supongo que hay personas con las que no podremos dialogar y no podemos ejercer la violencia de que cambien sus perspectivas y sus ideales. Sin embargo, siento que el ejemplo ahí es lo que nos puede ayudar, ¿no? Si vemos que el otro está dialogando y está creando comunidad, puede que el otro sí se pregunte en dónde estoy yo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, muchas gracias y pues espero que estén muy bien. Pues igual, muy bien, feliz cuarentena. Muchísimas gracias a ti, en serio, gracias a los dos por esta plática tan amena, tan constructiva. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? A ti, Ceci. Yo estoy como Ceci Dos Santos en Instagram y en Facebook mi nombre completo, Cecilia Mariané de los Santos Vargas. Perfecto, ¿tú cómo Yo estoy estás? como Manuel Calderón, _9, porque soy centro delantero. Muy bien. Y yo estoy en todas las redes sociales como @lolalugos. Recuerden que tenemos canalito de YouTube en el cual estamos hablando ahorita de todos estos temas. Si solamente están escuchando el podcast, pueden ir a verlo allá y podrán ver nuestras caritas mientras platicamos de todo esto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Venimos en todos colores y somos hermosos. O sea, es una cosa colores y brutal. sabores. Y pues si quieren hablar de algún tema en específico, si tienen un mail, si tienen cualquier tema que les intrigue, un consejito que quieran, etcétera, pueden escribirme a chisme@lolalugos.com y ahí les estaré contestando en el podcast. Y pues nada, les mando un apapacho enorme, muchos besos y nos escuchamos pronto. Bye. Bye. There goes a sight from my soul.